Como todos ustedes, o la mayoría de ustedes bien saben, me dedico a la fontanería y me gustan las reformas. Y el título de la palabra de esta noche se llama Reformas en Casa. Tranquilos, no es promoción de nadie, ni les vamos a decir que reformen sus baños o cocinas. Si alguien necesita una reforma, bueno, gloria a Dios, vamos a ayudarlos. Pero la idea es que Dios en su palabra nos habla siempre de la construcción de nuestra vida. Bien nos dice que nuestra vida tiene que estar fundamentada como una casa. ¿En dónde? ¿En la arena? Ahora puede ser que esté fundamentada en la arena. ¿Y qué pasaría con una casa sin fundamento? Cualquier viento, cualquier tempestad la destrozaría. También nos dice la palabra del Señor que somos un edificio y que cada uno tiene que sobreedificar por encima de la base y el fundamento que es Cristo. Y Dios utiliza el símil de la construcción, de la arquitectura, y Él siendo la piedra angular, como bien nos traía la palabra hace unos martes atrás nuestro querido Juan, nuestro anciano. Yo estoy orgulloso como pastor de decir que tengo un buen anciano, fiel y firme como nadie. Pero Él nos traía la palabra del Señor acerca de esto. Y como Dios, como Cristo es la piedra angular donde todo edificio está bien sostenido. Si no pusiéramos esa piedra angular, el edificio carecería de fundamento y podría caerse en cualquier momento. Ahora bien, hoy vamos a hablar de algo en la construcción de nuestra vida, de lo que no se suele hablar mucho. Pero en Primera de Reyes, el capítulo 6, el versículo 4, Salomón está construyendo. Él le da los planos a Hiram para construir su casa. La casa de Jehová está siendo construida. Ese templo que Salomón iba a levantar, que encima era el mejor templo que tuvo el pueblo de Israel en toda la historia. El más opulento, el más majestuoso. Venían de todos lados a ver el templo que había levantado Salomón. No había un templo en Grecia, no había un templo en cualquier otro país que fuera tan majestuoso como el templo que Salomón había levantado para Jehová. Pero aquí, haciendo su casa, nos dice en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Primera de Reyes: e hizo las ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Vamos a hablar de las ventanas de nuestra vida. Me gusta que el escritor de los Reyes, y como tantos escritos, a veces nos dan detalles de cómo estaban las cosas. Si usted lee cómo se hizo el tabernáculo, usted se va a encontrar con cada detalle, con cada quicial, con el peso de las cortinas. Porque Dios es un Dios matemático. ¿Ustedes quién creen que creó las leyes de la naturaleza? ¿Quién creó el orden natural de las cosas? ¿O quién creó el orden natural para que los planetas hoy no estén chocando entre sí como bolas de billar llevadas porque sí, con un golpe de viento? ¿No les sorprende el planeta Tierra? ¿No es sorprendente? Nosotros a veces tomamos como muy normal todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero ¿usted cree que es normal lo que sucede? El orden perfecto de todas las cosas, donde las plantas cogen ese dióxido de carbono que nosotros exhalamos y envían el oxígeno, hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero al revés. Ellas se alimentan de ese dióxido y nos dan el oxígeno.
Y nosotros nos alimentamos de ese oxígeno y les damos ese dióxido. El orden del agua, los ríos. ¿No les sorprende ver ese mar majestuoso lleno de sal del que no se puede beber ni un vaso? Pero de repente el vapor del agua sube. Allí en la estratosfera, en la ionosfera y en la atmósfera que Dios creó, de repente aparecen las nubes. Y yo pensaba, digo, bueno, si en el mar se hacen nubes, llueve en el mar. Pero qué impresionante es ver cómo esas nubes se desplazan a través de los tiempos, de la atmósfera, de las presiones. Todo está calculado al milímetro y llueve para que nosotros podamos tener ríos y podamos beber un agua dulce, sin sal. Todas estas cosas Dios las hace en orden porque Dios es un Dios de orden. Creo que de las pocas veces que nos vamos a encontrar con el desorden en la palabra de Dios, tiene más que ver con el enemigo que con Dios. Porque al principio de todas las cosas, Dios vino a traer orden a esta tierra. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios nos da instrucciones de cómo construir nuestra vida. Y de cómo construir una casa de nuestra vida para que pueda ser una casa en orden, donde aunque vengan tempestades, porque vendrán, nuestra casa siga en pie. Pero este detalle de las ventanas, que dice que las ventanas eran anchas por dentro y estrechas por fuera, no es algo que ustedes no hayan visto nunca. Seguramente si visitaron cualquier castillo medieval, van a encontrar que las ventanas, ¿cómo son? Ahora bien, ¿por qué nos da este detalle la palabra de Dios? Y a veces me gusta encontrarme con personas que no creen en la palabra de Dios en la calle y poder, incluso con amigos, con compañeros de trabajo que te discuten acerca de las cosas de Dios, pero después, cuando tú sales a la calle, te vas a encontrar con muchas cosas que tienen que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Muchos principios bíblicos. Porque somos una sociedad fundada en el cristianismo. Y no nos tenemos que olvidar de esto. Todos podemos pensar que la base de la sociedad es el catolicismo, pero la base de la sociedad es el cristianismo. Y somos los seguidores de Cristo los que tenemos que seguir transformando esta sociedad. Aunque hemos cedido lugar, como hijos de Dios, en la sociedad hemos cedido lugar y por eso hoy hay desorden en todos los ámbitos de la sociedad. Porque nosotros hemos cedido el lugar. Les hemos mal enseñado o no enseñado los principios de Dios. Quizás también porque nuestras casas no están muy en orden. Porque quizás nuestras casas todavía no reina ni gobierna el Señor. ¿Saben lo que significa ser cristiano? Nosotros pensamos que ser cristiano es cantar un par de coritos, leer la Biblia cuando se nos ocurre de vez en cuando y de repente si algo nos sale mal decir, ¡ay Dios mío! Y entonces uno ya es cristiano. El seguidor de Cristo hace lo que Cristo le dice y vive la vida como a Cristo le gusta. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que haber un orden que sea puesto no por nosotros, sino por Cristo. Estas ventanas tienen un diseño especial y hay dos funciones básicas de una ventana. Porque usted podría vivir en un piso que no tenga ni una sola ventana. Podría vivir. Sería un poco lúgubre, pero podría vivir. Ahora, ¿cuáles son las dos funciones principales de una ventana? Luz
y aire. ¿Podríamos por un momento imaginar cómo serían las ventanas de esta casa? Que son anchas por dentro y estrechas por fuera, y poder preguntarnos el porqué de esta forma. Y vamos a ver estos dos principios de luz y de aire que tendrían que imperar en nuestra vida. Primero vamos a decir que entre aire a la casa es muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido de moho, de humedades. Cuando usted tiene un baño que no tiene ventilación, ¿qué pasa? Se pone todo negro, se empiezan a hacer manchas de moho por todos lados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Aire. Y sobra humedad. Ahora, ¿usted lo arregla cómo? Poniendo una ventana o una entrada de aire. Esa es la mejor solución que uno le puede dar a las humedades. Se lo dice un fontanero. Lo que entra de afuera nunca puede ser lo suficientemente grande como para ocupar nuestro lugar. Por eso la ventana por fuera tiene que ser pequeña. Tiene que ser estrecha. Porque tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestra vida. No podemos abrir las ventanas de par en par y tener una ventana estrecha para que entre de todo en nuestras vidas. Para que entre de todo en nuestras casas. Para que entre todo lo que nos gusta a nosotros, pero que a Dios no le gusta. Cuando nosotros abrimos las ventanas demasiado grandes de nuestra vida o de la iglesia, podríamos encontrarnos con lo que hay hoy en día. Creo que son todos grandes, salvo Mateo, pero Mateo todavía no entiende mucho. Pero nos vamos a encontrar con congregaciones en Estados Unidos que hacen películas triple X para cristianos. Claro que los que mantienen sus relaciones son casados. O nos vamos a encontrar con lugares donde al final de una hermosa reunión de mujeres sale un cowboy con una guitarra en calzoncillos cantando aleluya. Y 60,000 mujeres haciendo ¡ah! Nos vamos a encontrar con pastoras trans, que son pastores, pero se hicieron mujer, y entonces un pastor se casó con ese hombre-mujer, mujer-hombre, y son un matrimonio pastoral de una iglesia free. Free Church, además, es el título de la iglesia. Tenemos que tener cuidado en esta sociedad, qué es lo que entra en nuestras vidas. Si bien amamos a cualquier pecador, sea el pecado que cometa, porque nosotros también tenemos nuestras cosas. No somos santos. Pero tenemos que tener cuidado qué es lo que entra en nuestra vida y qué es lo que dejamos que entre en nuestra vida. ¿Qué tipos de relaciones vamos a tener con las personas que están a tu alrededor? ¿Qué tipo de amistad vas a tener con el mundo? Quiero corregir una mala frase que se dice de Jesús. Jesús a sí mismo nunca dijo que Él era amigo de pecadores y de publicanos. Jesús no era amigo de pecadores y de publicanos. Los amigos de Jesús eran sus discípulos, porque hacían lo que Jesús les mandaba. Pero los fariseos decían de Jesús que era amigo de los pecadores y de los publicanos y de las rameras. Eran los fariseos los que decían que Jesús era amigo de ellos. Jesús los amaba, Jesús compartía
un almuerzo, una comida, les predicaba el evangelio, pero nunca fueron sus amigos. Sus amistades eran otras. Sus amistades eran Marta, María, Lázaro, hombres y mujeres piadosos y piadosas. Esos eran los amigos de Jesús. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿A quién le contamos nuestras intimidades? ¿Dónde buscamos consejo? Cuidado que un mal consejo puede arruinar nuestra vida, puede arruinar nuestro matrimonio también. Cuando usted va a buscar consejos, ¿saben cuántos? Esto lo he visto con mis propios ojos. Hermanos de iglesias, matrimonios, van a pedir consejo a hombres y mujeres divorciados. ¿Y qué consejo vas a recibir de un divorciado? En tu matrimonio. Es como pedirle a un gordo de 200 kilos que te dé clases de cómo adelgazar. Pero es que a veces estamos un poquito perdiditos, ¿no? En nuestra vida. O pedirle a un indigente que maneje nuestras cuentas. Si a usted le llega el dinero de su trabajo y se le pone en su nómina, ¿usted le va a pedir consejos a un indigente de cómo se puede hacer multiplicar ese dinero? Claro que con el dinero no estamos tan locos. Al matrimonio sí tenemos capacidad de perderlo, pero el dinero es más difícil de perder. A veces me da la impresión de que amamos más el dinero que nuestros matrimonios. Tenemos que tener cuidado con lo que entra. La ventana por fuera tiene que ser estrecha, para que no entre nada que haga daño a nuestra casa. En Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Tenemos que ser capaces de quitar esas pequeñas zorras y esas cosas que sabemos que nos hacen daño, que no nos bendicen, que nos alejan de Dios, que nos alejan de su voluntad, que nos alejan de sus propósitos. Tener una visión para que las ventanas de la casa estén diseñadas para que no entre nada que pueda dañar la casa es como fundar nuestras casas sobre la roca. Nada la puede detener. Una casa bien diseñada nos habla de alguien prevenido, que no va a ser fácil de engañar, de estafar o de que pierda todo lo que se construyó. Es igual que leer. Cuando nosotros aprendemos a leer, ¿por qué es bueno leer? Yo a Liam le digo, tenés que leer para que no te engañen. Aprende a leer. ¿Saben cuánta ignorancia hay porque la gente no lee las Escrituras? Lean las Escrituras. Lean una y otra vez para que no los engañen, para que nadie los engañe, para que ningún pastor los arrastre a una doctrina equivocada o errónea, para que ninguna persona intente aprovecharse de vuestros bienes. Aprendamos a leer, mis queridos hermanos, aprendamos a filtrar las cosas, tengamos ventanas pequeñas por el lado de afuera para que no entre nada a nuestras vidas que pueda destruir nuestra casa. En Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfoquémonos en todas las cosas que vienen de Dios.
Ahora es lindo el diseño. Cuando me hizo recordar este texto, hace poquito estuvimos de vacaciones con mi esposa y fuimos a un castillo muy bonito en la zona de Blanes, muy bien conservado. Y tengo en mi cabeza una imagen. Había una ventana muy pequeñita, pero que la parte de adentro estaba abierta. Era estrecha por fuera y ancha por dentro. ¿De dónde se creen que sacaron los de la época medieval esa construcción? ¿De la abuela? No, lo sacaron de la Biblia. Y me di cuenta de que cuando entra la luz y se abre por dentro la ventana, la luz se expande y genera un efecto de luminosidad espectacular, precioso. Justo delante de esa abertura, de esa pequeña ventana donde entraba la luz, había un espejo. Y era como una especie de espejito que habían puesto con unos utensilios y todo. Y la luz natural penetraba y daba justo enfocando. Era un efecto de luz precioso. Justamente porque esa apertura hacía que la luz entrara e iluminara. En nuestra casa, en la casa de nuestra vida, tenemos que dejar que la palabra de Dios no solo entre en nosotros, sino que ilumine nuestra casa. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros y comience a iluminar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que hay cosas que están fuera de su lugar. Que hay cositas en nuestra vida que antes no veíamos, pero que mientras la luz va iluminando cada rincón de nuestra casa, vamos a empezar a ver que Dios va poniendo orden en nuestra casa. Va sacando de los lugares oscuros aquellas cosas que tienen que salir a la luz. Este diseño de ventana es tan especial que nosotros en nuestra vida tendríamos que tener el mismo diseño. Hacer unas ventanas pequeñas por fuera para que no entre cualquier cosa, pero la luz siempre va a entrar. Por más pequeña que sea la rendija, la luz de Cristo siempre penetra. Pero cuando entra la luz, hay que dejar que ilumine. No hay nada más triste que leer la Biblia y no dejar que Dios nos hable. ¿Saben cuál es la mejor manera de cerrarnos a la hora de leer la Biblia? Pensar que estos textos son para otro. Cuando uno lee la Biblia para predicársela a otro, en vez de utilizar la Biblia para que nos predique a nosotros, y cuando nos predicó a nosotros, transmitimos ese mensaje que Dios nos dio. La vuelta es diferente. Cuidado que los más tentados somos los pastores. Los más tentados. Porque leemos la Biblia y de repente un sermón. ¿Saben las de veces que me imagino ese dedo que vio Belsasar que ponía mené, mené, tekel? Yo me imagino a veces la mano de Dios pegándome así en la nuca. ¡Zas! Y yo dije, voy a preparar un sermón. Y de repente escuchar como si fuera la misma voz de Dios que dice, el sermón lo tenés que escuchar vos. Porque a vos te quiero hablar. Porque vos necesitas la palabra del Señor. Cuidado que muchas veces los más tentados somos los pastores. En crear sermones para otros. La realidad
es que la Biblia está diseñada para que aquel que la lea se nutra a sí mismo. Y nutriéndose a sí mismo podrá nutrir a los demás. Porque si no nos convertimos como en una pared impermeable. Y tenemos que ser una fuente que salte el agua para vida eterna, que brote de nosotros. Pero ¿cómo va a brotar el agua si el agua no entra en nosotros? Me acuerdo de cuando era adolescente, teníamos un jovencito, bueno, unos jovencitos, porque eran unos Messi, que eran muy amigos míos, yo los quería mucho, pero tenían un pelo crespo, y le decíamos pelo impermeable. Porque se metían en la pileta y cuando salían, seco. Y uno veía que las gotitas caían, pero el pelo estaba seco. Y de tanto reírnos, Dios me mandó una alopecia y me dejó calvo. Pero a veces nosotros actuamos como una pared impermeable, donde Dios nos quiere hablar y todo salpica. Y todo lo que Dios nos quiere decir a nosotros, nosotros lo evitamos. Y les predicamos a otros, pero nunca nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos querido convencer a compañeros de trabajo de que tienen que seguir a Cristo? Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que nuestros pasos no están detrás de los de Jesús. Y predicamos, pero nosotros no estamos tan cerca. Y es que a veces en nuestra vida nos volvemos un poco impermeables. Pero esto nos pasa a todos, mis queridos hermanos, tranquilos. No es que yo les hablo desde una posición de que a mí nunca me pasa porque soy pastor. Soy tan ser humano como ustedes. Y a veces ando por la vida como pollo sin cabeza. Hasta que el Señor me dice, ¡hey! La cabeza, métetela porque si no te va a dar contra algo. Porque vamos por la vida. Claro que el que te dice que todo va bien y que todo es perfecto y que siempre está en la nube de gloria, te está mintiendo. Simplemente no sabe reconocer que es un ser humano que es necesitado. ¿Saben lo que pasa? Es que si somos tan perfectos no necesitamos a Dios. Entonces, como a mí me gusta ser imperfecto, me encanta ser un desastre, porque cuando reconozco que soy un desastre, entonces es Dios el que trabaja por mí. Ahí entendí por qué Pablo decía lo que decía. Me gozo en mis debilidades. ¿Quién se goza en sus debilidades? ¿A quién le gusta ser débil? ¿A quién le gusta caer? ¿A quién le gusta no ser perfecto? ¿A usted le gustan sus imperfecciones? Bien que nos miramos en el espejo y las imperfecciones no nos gustan. Tranquilo, no estoy en contra del maquillaje, pero las mujeres, ¿qué hacen? Maquillan. ¿Y sí, qué voy a decir? ¿Los hombres nos maquillamos? Sí, bueno. Para los que están en las redes, mi Carmencita ha dicho que los hombres también, algunos se maquillan. Bueno, está en duda si son hombres del todo. Vamos a dejarle que un 90% sí. Normalmente el hombre es más tosco, no se maquilla, pero algunos también, no pasa nada. Nos afeitamos, también nos ponemos lindos, ¿eh? No, una cosa no es la otra. Y nos cortamos el pelo para que no parezcamos tan calvos. Pero no nos gustan las imperfecciones. A mí no me gusta ser pelado, pero es lo que hay. Y no me gusta enojarme. No me gusta perder el control. ¿No perdió el control alguna vez usted? ¿Y a quién le gusta perder el control? ¿A quién le gusta pecar? Cuando somos creyentes,
Así nos pasa lo mismo que a Pablo. Dice, y el mal que no quiero, voy y yo lo hago. Porque hay una ley en mis miembros que me lleva hacia el pecado. Y es que somos así, mi querido hermano. Todos, usted y yo, todos compartimos la misma naturaleza adámica. Pero la diferencia la hace Cristo en nosotros. Y mientras más dejamos que la luz ilumine nuestra casa, mientras más dejamos que la palabra entre en nosotros, nos transforme y nos cambie, mejor nos vamos a sentir. Pero siempre reconociendo que el mérito nunca es nuestro. Siempre es de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en esta noche lo único que les pido es que recuerden: hagamos las ventanas como la casa de Salomón, estrechas por fuera para que entre el aire, pero que no entren cosas que puedan dañar nuestra casa. Y hagamos que las ventanas sean anchas por dentro y amplias para que la luz se expanda e ilumine toda la casa. Y no solamente un rinconcito al que nosotros le demos permiso. Dios no vino de visita a nuestro corazón, vino para quedarse. Él no vino con las maletas de 10 kilos para hacer un viaje o para hacer un peregrinaje en nuestro corazón. Él vino con los muebles de IKEA para quedarse. Trajo colchón, para estar cómodo dentro de nosotros. Vino a quedarse. Dejemos que Cristo pueda estar cómodo y el Espíritu Santo, del que somos templo. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿No, mis queridos hermanos? Hay tantos planetas, hay tanto por ahí. Yo no sé si en alguna de las galaxias habrá un hombrecito verde con nariz larga. O alguno marrón que dirá, esa es mi casa teléfono. No lo sé. En algún sitio del universo habrá algo diferente. Pero el ser humano tiene el honor y el privilegio de que aquel Dios que sostiene y sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, decidió no eliminarnos a todos de una manera rápida y fácil, sino que vino a morir en una cruz para que nuestro corazón se abra y Él, el mismo Dios, pueda habitar dentro de nosotros. Ya no solo con nosotros, sino en nosotros. Amén. Así que vamos a dejar que Dios tome control de nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque amamos tu palabra, porque te amamos a ti y esto es mérito tuyo. Tú nos das el querer y el hacer por tu buena voluntad y nos ayudas. Qué bueno es seguirte y amarte. Te pido que nos acompañes a cada uno de nuestros hogares, que nosotros podamos darnos cuenta de que estás con nosotros. Danos la oportunidad de predicar tu palabra. Y que el domingo, Señor, en este lugar también podamos disfrutar de una fiesta con tu presencia en este lugar. Que puedan venir personas que no te conocen y este domingo puedan conocerte, abrazarte y adorarte, porque tú eres un Dios que nos amas a todos. Un Dios de amor y de misericordia y de bondad. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero nunca nos despediremos de tu presencia, porque allí donde vayamos, tú estás. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. El día domingo, ¿a qué hora? A las 11. Nos vemos aquí, 11:30 comenzamos la reunión, pero a las 11 para hacer coinonía. Vendrá el pastor Diego Dimov, pastor argentino, pero que vive en Rubí. Y está de pastor en la iglesia Centro Cristiano de Rubí. Va a traer una palabra preciosa y poderosa. Así que síganos en las redes y el domingo los esperamos aquí. Dios los bendiga.